Segundo, y en este caso las proposiciones no de ley. La primera, formulada por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, relativa a la titularidad, a reclamar la titularidad del dominio de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Andalucía. Para la posesión de la misma y para su presentación tiene la palabra la señora Ayala. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La diócesis es dueña de esta finca, manifestando que la viene poseyendo sin interrupción ni contradicción desde tiempo inmemorial, sin que tenga título escrito ni inscrito. En su virtud, inscribo el pleno dominio de la finca de este número a favor de la diócesis al amparo de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley hipotecaria. Con documentos como este se han inscrito en el registro de la propiedad numerosos bienes de todo tipo en todo el territorio español, también en Andalucía. Como bien saben sus señorías, la jerarquía eclesiástica estuvo durante años inmatriculando, es decir, inscribiendo por primera vez en el registro de la propiedad bienes inmuebles, acogiéndose, por un lado, al artículo 206 de la Ley hipotecaria, que aquí se citaba, ley que data de 1946 y que equipara a la Iglesia con la Administración pública, en cuanto que se le permite inscribir bienes sin tener un título de propiedad de los mismos. Por otro lado, acogiéndose al artículo 304 del Reglamento hipotecario, que data de 1947 y por el cual se equipara a los diocesanos con notarios, puesto que un obispo puede certificarse a sí mismo como propietario de un bien sin necesidad de más títulos ni pruebas. Como bien saben sus señorías, durante el Gobierno de Aznar se aprobó por Real Decreto en 1998 la supresión del artículo 5 del Reglamento hipotecario, por lo que estos privilegios quedaban ampliados a templos, ermitas, edificios de culto y otros bienes patrimoniales que hasta entonces habían sido considerados bienes de dominio público y, por tanto, no privatizables. Este cambio en la ley dio pie a que decenas, centenares de bienes fueran inmatriculados sin necesidad de presentar ni títulos ni nada más, salvo el documento citado. Por ejemplo, es de sobra conocido cómo en el 2006 la Iglesia adquirió la mezquita de Córdoba por apenas 30 euros. Pero es importante señalar que no solamente estamos hablando de bienes tan destacados, sino también de numerosos terrenos, locales comerciales, incluso plazas públicas, caminos, casas, viviendas, etcétera, etcétera. Todo ello en un procedimiento sin publicidad, de manera totalmente opaca y atendiendo a leyes que, de lo escandalosas que resultaban, tuvieron que ser finalmente derogadas. Y así, efectivamente, el año pasado, el Gobierno de Mariano Rajoy no tuvo más remedio que aprobar la Ley 13/2015, por la que se modificaba la ley hipotecaria de modo que se eliminaban estos privilegios de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, esta modificación se aplicó sin efecto retroactivo, es decir, que a partir de ahora ya ningún obispo va a poder seguir inmatriculando bienes de los que no posea títulos de propiedad, pero nada se dice de los centenares de bienes que ya se han apropiado. En otras palabras, se ha producido una amnistía registral que beneficia a la jerarquía eclesiástica. Hasta aquí el relato de lo sucedido desde un punto de vista legal, pero ahora bien, ¿qué ha supuesto para la sociedad española y andaluza estas prácticas inmorales que hasta el año pasado se llevaron a cabo con total impunidad y opacidad? Pues bien, aquí es donde está el verdadero problema, y es que ni siquiera lo sabemos. Ni siquiera sabemos cuántos bienes se han inscrito en Andalucía al amparo del artículo 206 de la Ley hipotecaria, ni los públicos, ni los privados, ni los que tienen un especial carácter patrimonial. No existe todavía un listado público. Y esto, su señoría, en una sociedad que se dice democrática como la nuestra, donde a todos se nos llena la boca con la palabra transparencia, es algo sencillamente que no se puede permitir. Todas las administraciones públicas tienen el deber de poner su empeño en proporcionar a la ciudadanía el listado completo de los bienes inmatriculados. Y digo todas, pues la Junta de Andalucía también debería ser proactiva en este sentido. En esta petición de transparencia que hoy realizamos, es importante señalar que reclamar el listado de los bienes inmatriculados debe realizarse desde 1978.
Si se pidiera el listado a partir del 98 del decreto de Aznar, dejamos fuera a los bienes que tenemos constancia, tenemos la certeza que incluso antes de este decreto ya fueron inmatriculados. Por lo tanto, es importante iniciar este listado desde el mismo inicio del Estado constitucional, es decir, desde 1978. Pedir la lista, entendemos, a partir del 98 supondría dar a conocer una verdad a media y que siguiéramos sin saber la magnitud real de estas prácticas. Es importante, por lo tanto, saber qué ha pasado desde que tenemos una Constitución que vela por nuestros derechos. Basta un ejemplo de sobra conocido también de los algunos que han trascendido para comprobar cómo efectivamente, incluso antes de Aznar, se producían inmatriculaciones. Me estoy refiriendo. El 25 de febrero de 1987, el Cabildo de Córdoba inscribe a su nombre, entre otros, la plaza de la Fuensanta junto a la iglesia del mismo nombre, al amparo del artículo 206 de la ley. Una plaza pública, 1987, este es solo un ejemplo. El primer paso consiste, por tanto, en que se dé a conocer este listado completo, pero realmente completo, de los bienes inmatriculados. Antes que nada, por un ejercicio básico de democracia, según la exigencia de transparencia que los andaluces y las andaluzas tenemos. Pero, claro, esto no es todo. No se trata solo de saciar así una curiosidad, sino de analizar los efectos negativos que estas prácticas han tenido y tienen, así como de revertirlos. Es por ello que planteamos varias cuestiones una vez que conozcamos este listado de bienes. Primero, que se proceda a reclamar la titularidad de aquellos bienes que han sido inmatriculados de manera fraudulenta, es decir, cuando no se posea título sobre los mismos por tratarse de un privilegio que en un Estado de Derecho no tiene cabida. Sobre todo, que se reclame la titularidad de los bienes que se han apropiado pero que eran de dominio público y, por tanto, no susceptibles de privatizarse. Recordemos la plaza pública de la Fuensanta, que, por cierto, ante el escándalo social que causó, el Ayuntamiento tuvo que declarar su naturaleza pública. Es decir, pedimos que esto también sirva para revertir la amnistía registral que hasta el momento ha imperado. Y segundo, nos parece especialmente preocupante que las inmatriculaciones hayan afectado a bienes de relevancia patrimonial, histórico-artística. Ha sucedido con numerosas iglesias y templos de ciudades y pueblos en un manifiesto abuso del derecho. Una iglesia, por el hecho de serlo, no implica que deba pertenecer sí o sí a la iglesia, con mayúscula. Qué mejor ejemplo para ello que aquí donde estamos, este mismo salón de plenos, una iglesia que, sin embargo, pertenece a todos los andaluces y las andaluzas. Y, sin embargo, las jerarquías católicas se han apropiado de iglesias que eran públicas, que incluso habían sido construidas con el dinero de los habitantes del lugar o habían sido restauradas con dinero público. Y es que, sus señorías, como bien dijo el arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, la Iglesia no inmatricula ruina y se cuida de adquirir bienes en buen estado. Quiero incidir en la preocupación de que las inmatriculaciones no solo hayan afectado a edificios menores de carácter histórico-artístico, sino también a bienes de primer orden, de primerísimo orden, catalogados como patrimonio andaluz e incluso amparados bajo la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Y, cómo no, hablemos de la mezquita. Recordemos, como fruto de la apropiación por parte de la Iglesia y de la falta de control por parte de la Junta, se ha desvirtuado su historia, se han manipulado tendenciosamente los mensajes que se difundían, queriendo borrar la huella musulmana del edificio y relegarla a mera anécdota. Estamos, sus señorías, ante un atentado contra los valores histórico-artísticos, culturales y patrimoniales que definen la médula de Andalucía. Un atentado contra el que ahora parece que se empieza a reaccionar, pero que nunca debió haberse permitido. Emprender acciones inmediatas respecto a las inmatriculaciones impediría, entre otras cosas, que algo así pudiera repetirse. Es por ello que en esta proposición no de ley pedimos, además, que se haga un informe del impacto que las inmatriculaciones han tenido para el patrimonio histórico andaluz. Y aún vamos un paso más allá siguiendo esta línea. Pedimos que se blinden nuestros monumentos para que no pueda repetirse el caso de la mezquita. La Junta tiene la máxima competencia en la preservación y tutela de nuestro patrimonio y, por tanto, deberían establecerse, así lo pedimos en la proposición no de ley, unas directrices de obligado cumplimiento para la presentación y difusión
del significado cultural e histórico de los bienes protegidos, al margen de quien ostente su propiedad y mientras se aclara la lista de bienes inmatriculados y se procede a reclamar la titularidad de los bienes oportunos, al menos que se blinde la preservación de su identidad, que es también nuestra identidad. Quiero terminar ya esta intervención señalando que hay mociones e iniciativas similares que han salido a la luz en otros contextos. Y doy 3 ejemplos. El propio Partido Socialista presentó en mayo del 2015 una PNL sobre las matriculaciones del Congreso de los Diputados de Madrid, cuyo texto hemos integrado en parte en el punto 1 de nuestra PNL para favorecer el consenso. El Parlamento Vasco, donde también está el Partido Socialista, aprobó una PNL similar a la nuestra en junio de 2015. Por último, el Ayuntamiento de Córdoba, julio de 2015, aprobó por unanimidad, incluso con el apoyo favorable del Partido Popular, una moción reclamando el listado de inmatriculaciones. Es por ello, y ya con esto termino, que insto a los partidos a que sean coherentes con sus propias decisiones en otros contextos para que entre todos y todas contribuyamos a fortalecer la democracia y la transparencia en Andalucía. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comienza este turno por el Grupo de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y para ello tiene la palabra la señora Cortés. Señoría, tiene la palabra. Buenas tardes, diputados y diputadas. Decía efectivamente la diputada portavoz de Podemos en materia de cultura que había que tratar de ser coherentes y aquello que se presenta en algunos sitios donde uno puede estar en oposición y no ser Gobierno, tratar de respetarlo o hacer lo mismo por esa línea coherente en aquellos sitios donde es Gobierno y tiene capacidad, efectivamente, de llevar a buen término aquello que se presenta donde en otras comunidades autónomas o ayuntamientos no se tiene esa capacidad porque no se es Gobierno. En ese sentido, yo quería recordar que este salón de pleno ha vivido en la anterior legislatura, en la 9ª legislatura, varios debates que tenían que ver en cómo traíamos aquí, la necesidad de proteger, que este Parlamento y que el Gobierno andaluz protegiera el patrimonio y preservar el patrimonio cultural e histórico artístico de Andalucía, que forma parte del Estatuto de la Comunidad Autónoma, del artículo 68 concretamente, y es que hay un mandato con competencias clarísimas por parte del Gobierno y de este Parlamento para la protección del patrimonio histórico, artístico y monumental. Y muchas veces este debate que se ha traído aquí, en debate sobre el estado de la comunidad, con propuestas de resolución donde se instaba en un primer momento, que es donde se podía, ¿no?, a que el Gobierno andaluz estableciese un Gobierno de inconstitucionalidad, justamente en octubre del 2014. Ya saben ustedes lo que ocurrió pocos meses después, con la disolución de esta Cámara. Y posteriores preguntas que se hicieron por parte, en este caso, de la compañera Alba Doblas, diputada por Córdoba en la anterior legislatura, han sido el relato de un escapismo, si me permiten la expresión, por parte del Partido Socialista, porque de una manera u otra ha buscado siempre los huecos o el sitio por donde no llevar a efecto esa con contundencia y desde la acción del Gobierno, esa obligación de preservar y de respetar el patrimonio de los andaluces y de las andaluzas. Perdieron, por tanto, la oportunidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque eso tiene su tiempo y su plazo, como ustedes saben, y ahora, por las enmiendas que he visto al Partido Socialista, pero que espero que sean capaces de llegar a un acuerdo, tratan de situar la responsabilidad en el Gobierno central. Es como una responsabilidad en diferido, cuando el Estatuto de Autonomía y este Gobierno tiene y este Parlamento tiene capacidades más que de sobra como para poder poner en marcha el texto de la proposición no de ley. De otra manera, no se entendería o no lo entendería la portavoz, yo misma, ese ejercicio de escapismo, ¿no? Algunas cuestiones con relación a ese ejercicio de la coherencia. Efectivamente, el Gobierno del País Vasco, el Gobierno de Euskadi, ha sido capaz de poner en marcha una petición
al colegio o al decano oficial de los registradores para decirle dame el listado de qué es lo que ha inmatriculado la Iglesia, y no ha tenido que diferir esa responsabilidad, lógicamente porque no lo ha considerado oportuno, al Gobierno central. Ha ejercido las competencias que le son propias, que es la defensa del espacio público o de la que me he perdido. O la protección, del patrimonio histórico de la comunidad autónoma. No ha diferido esa competencia. Nosotros estamos de acuerdo con esta proposición no de ley. Creemos, además, que no se debe dejar escapar otra oportunidad a este Parlamento para que, efectivamente, el Gobierno andaluz despliegue todas las competencias que tenga. En el Ayuntamiento de Córdoba, sin ir más lejos, un ayuntamiento y una ciudad donde hemos vivido esa fiebre inmobiliaria por parte de la jerarquía católica, inmatriculando plazas que eran públicas, iglesias, la mezquita concretamente, pues el Ayuntamiento de Córdoba ha dado un paso adelante, ejerciendo esa responsabilidad de defender el patrimonio de los cordobeses y de las cordobesas, que también lo es de los andaluces. Lo ha hecho con el voto favorable del Partido Socialista, y desde el Gobierno de la ciudad, desde el Gobierno local, se están dando pasos para efectivamente poder proteger ese patrimonio. Sería verdaderamente triste y lamentable que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo que sitúe la responsabilidad del Gobierno andaluz y de este Parlamento para que no tengamos que volver aquí a traer este debate y podamos avanzar en la recuperación de esos procesos de inmatriculación. Porque, efectivamente, y así es, no solamente se trata de aquellos procesos de inmatriculación que se hicieron a raíz de la reforma de la ley hipotecaria del presidente del Gobierno, el señor Aznar, sino que estamos ante un proceso de inmatriculaciones que comienza en el año 78 con una ley franquista, una ley que no estaba en el marco de la Constitución y que nos permitió descubrir esa fiebre inmobiliaria por parte de la jerarquía eclesiástica, y también nos permitió descubrir, a la luz de la capacidad que ha tenido la sociedad civil organizada de dar a conocer todos estos procesos en todo el país, en la comunidad autónoma, lo selectiva que llega a ser la Iglesia, la jerarquía eclesiástica, cuando inmatricula qué tipo de bienes sí y qué tipo de bienes, desde luego, no inmatricula. Así es que yo espero, de verdad, que seamos capaces en la tarde de hoy de llegar a un acuerdo que respete y que ponga en valor toda la capacidad que nos da el Estatuto, un estatuto de primera en este mes en el que vamos a celebrar el aniversario de la conquista de ese estatuto, que hace que Andalucía tenga un Gobierno con competencias plenas. Eso es lo que pelearon los andaluces y las andaluzas en la calle, y desde luego que este Parlamento sea el impulsor de poner a la acción al Gobierno andaluz a la hora de reclamar lo que a los andaluces les corresponde. Fundamental ese listado de inmatriculaciones, bajo el punto de vista de Izquierda Unida, en la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario de Podemos, y a partir de ahí, efectivamente, hay que tener una acción clara de defensa del patrimonio de los andaluces y de las andaluzas. Yo espero que, en aras de los debates que ya hemos tenido en este Parlamento y del bagaje que ya tenemos y del conocimiento de qué ocurre cuando las ocasiones se dejan perder, seamos capaces de aprobar una proposición no de ley que defienda el patrimonio de todos los andaluces y de todas las andaluzas. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora Cortés. Corresponde ahora el turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y lo hace en su nombre el señor Funes. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Nuestro grupo se va a abstener ante esta proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos. Y nos vamos a abstener porque podemos compartir
algo de la proposición no de ley, una parte, por supuesto, si no diríamos no o diríamos sí. Pero la parte fundamental no la compartimos. La devolución, la revisión, no la compartimos. Intentaré argumentarlo. Creo que es necesario, que es preciso, hacer un breve recorrido histórico para ver en qué nos apoyamos, para decir no compartimos una parte de la proposición no de ley, justamente entiendo la parte sustancial de la misma. El artículo 206, como se ha referido, de la Ley Hipotecaria de 1946, equiparaba a la Iglesia católica, aun sin tener título escrito de dominio. La verdad que tener título escrito de dominio hace 150, 200 o más años era complicado. Pues bien, esa ley que autorizaba poder inscribir los bienes inmuebles que les pertenecieran, hay otra, el artículo 304, en la misma dirección. En el año 1998, el Partido Popular, en ese tiempo dirigido por José María Aznar, hace una reforma de la ley hipotecaria y vuelve a permitir a la jerarquía católica a inscribir los inmuebles. Y esa ley está vigente hasta el año 2015. 2015. Desde el año 1998 hasta junio de 2015, es verdad que se han dado muchas inmatriculaciones. También es verdad que ha sido un periodo en el cual han estado gobernando derecha e izquierda y no se ha derogado la ley, ni se ha derogado ni se ha modificado. Ciudadanos se define como un partido laico y defendemos la laicidad del Estado, pero nosotros entendemos que en este debate concreto llegamos tarde. Si este debate, si aquí estuviésemos debatiendo si a la Iglesia le compete o no poder inmatricular, pues posiblemente diríamos que no le compete poder inmatricular. Podemos estar de acuerdo con eso. Podríamos coincidir, pero es una cosa ya hecha. Han pasado muchos años. El debate, además, es controvertido, entendemos que es controvertido. La propiedad es un hecho anterior al registro. El registro lo que hace es dar fe de una propiedad. Si un registro se quema y no hay documento escrito, nadie dice que no pueda haber propiedad. De modo que el registro es un elemento para dar fe de que existe propiedad, pero no crea la propiedad. Y como he dicho antes, hace 150 o más años, encontrar referencias documentadas y registradas con títulos perfectamente definidos y elaborados, pues hombre, parece más bien fruto de la imaginación. La ley facultó a la Iglesia, en igualdad de condiciones con el Estado, con las provincias, con los municipios, corporaciones, etcétera, a poder inmatricular. Y repito, no estaríamos de acuerdo hoy si ese fuese el debate. No estaríamos de acuerdo, pero es que ese no es el debate. Es una ley que ha estado vigente un montón de tiempo, que ahora no lo está, y entendemos que hacer un revisionismo en el sentido de hacer un recorrido, una lista para ver qué le pedimos o qué le dejamos de pedir, está fuera de lugar. Y está fuera de lugar, como apuntaré más adelante también, porque incluso ya hay sentencias judiciales en este mismo sentido. Realmente este problema no estaría, entendemos nosotros, no vendría a esta Cámara, la PNL, si el asunto que se debatiera no fuese sobre la mezquita catedral de Córdoba. Si fuese sobre un caminito, seguramente no vendría. Señalan, y me sorprende, simplemente lo he apuntado porque me ha resultado curioso, se han producido, dicen en la PNL, el Grupo Podemos, se han producido modificaciones en el uso, incluyendo propuestas de ampliación de actividades de culto. Naturalmente, señores, una iglesia pues, suele utilizarse para actividades de culto. Puede haber conciertos, recitales, un uso adecuado. Yo sé que en eso del uso adecuado podríamos discrepar. ¿Qué entendemos por un uso adecuado de instalaciones, de lugares, de espacios, ponga sagrado para mucha gente? ¿Qué entenderíamos por un uso adecuado? Pero realmente los bienes, las iglesias, las catedrales, pues evidentemente no solamente están para el uso litúrgico, sino que se están puestos a disposición de una serie de actividades culturales, evidentemente situadas bajo eso que yo he dicho, y entre comillas, uso adecuado, de disfrute de los ciudadanos. Y en ese punto estamos de acuerdo. Claro que esos bienes tienen que estar para disfrute de los ciudadanos. Por supuesto que sí, pero es que entendemos que es perfectamente compatible. La gestión de la mezquita, por seguir por un caso señero, debe comprometer a todas las administraciones, incluyendo también a los cabildos catedralicios. Y podemos estar de acuerdo en que la gestión, incluso
para hablar en plata, el cobro de las entradas, pues beneficia a todos. Podríamos estar de acuerdo también con eso. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de esos espacios también compete a todos. Porque si hay un problema técnico o un problema en la arquitectura del edificio, también la Administración va a ir a aportar dinero. Por tanto, se puede hablar. Nosotros cuando hablamos de propiedad no queremos decir que haya un uso no transparente, que aquellos... No, se puede hablar. ¿Por qué? Porque la Administración también tiene mucho que ver cuando se da algún problema. Por tanto, entendemos que hay una alternativa que puede compatibilizar sin ningún tipo de problemas el uso litúrgico y el disfrute colectivo, si miramos las cosas sin lupas ideológicas. Todos tenemos la nuestra. Tampoco voy a decir que yo vaya de puro y ustedes ponen la lupa ideológica. Tampoco. Yo creo que todos tenemos una cierta lupa ideológica. Pero si hacemos el esfuerzo de quitarla o de utilizar la lupa del otro, posiblemente veamos que es un asunto que no tiene mayor problema, que no es un asunto, diríamos, de debate en la calle, que puede ser que en algunos lugares haya despertado cierta polémica, pero, en fin, que la gente no va diciéndote por la calle que qué pena más grande que no ha podido dormir porque la Catedral de Córdoba pertenece al obispado. Entiendo yo. Tampoco soy de Córdoba y no sé si este problema deja o no de dormir a mucha gente. Por otra parte, para fundamentar más, que decía que estoy en desacuerdo, que estamos en desacuerdo de que las devoluciones de esos bienes inmatriculados, el juzgado número 6 de Córdoba decía que las actuaciones se atuvieron a la legalidad vigente en cada momento. Señora Ayala, por eso, cuando usted ha hablado de impunidad, que se hicieron las cosas impunemente, mire usted, impunemente es cuando algo se ha hecho mal y no ha recibido castigo. Si se hace conforme a ley, no tiene sentido hablar de impunidad, porque se ha hecho conforme a ley. Podemos estar o no de acuerdo, pero se ha hecho conforme a ley, y lo que se hace conforme a ley no merece castigo. Merece castigo lo que se hace contrario a ley. O sea, eso que habla usted de inmoralidad, impunidad, etcétera, me parece que son calificativos exagerados para hablar, en este caso, de las inmatriculaciones. Por ello, y ya termino, nuestro grupo se va a abstener porque, por una parte, consideramos que no debe entrar en cuestión la propiedad, en este caso, de la Iglesia, porque se ha hecho conforme a ley, pero también entendemos que debe ser lugares, espacios protegidos, difundidos, coparticipados, si quieren, para disfrute de todos, y dejar este revisionismo histórico, si le pongo muchas comillas, desamortización, se lo pongo también con muchas comillas, y esta relectura y reinterpretación histórica de los hechos. Muchas gracias. Gracias, señor Funes. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre lo hará el señor Garrido Moraga. Señor Garrido. Su señoría tiene la palabra. Señorías, la Ley Hipotecaria de 1861, en su exposición de motivos, que es uno de los textos, aunque sea un texto legal, más bellos que existen en la lengua española, define perfectamente lo que es la inmatriculación como el proceso por el cual, por primera vez, se registra en el registro de la propiedad, valga la redundancia, un bien. Estamos hablando de una proposición no de ley que se plantea sobre las inmatriculaciones de la Iglesia católica. Pero esto hay que entenderlo en un sentido amplio. No solo la Iglesia católica puede hacer inmatriculaciones, sino que también lo pueden hacer otras instituciones, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Y se parte de un principio del derecho romano, que acoge el derecho español, que es el sistema de título y modo. Y en el Código Civil, en el artículo 609, se hace referencia a la usucapión. La usucapión. Y aquí hay muchos juristas, el concepto es clarísimo, ¿no? El concepto de usucapión. Un bien puede no tener escritura, puede no tenerla, pero, sin embargo, continuadamente, en un periodo de tiempo muy largo, lo ha tenido una persona o institución, no tiene por qué ser la Iglesia católica, puede ser cualquiera, y, evidentemente, ese bien pertenece a esa persona o institución. Luego, creo que esto hay que entenderlo en el sentido jurídico amplio, no amplio, sino estricto en el ámbito de aplicación. Por otra parte, es cierto
que según la doctrina de Ángel Aznares, el artículo 206 de la ley hipotecaria a la que aquí se ha hecho referencia, con la ley correspondiente a la reforma del 30 de diciembre del 46, es materia que hoy no sería permisible. Pero era ley en aquel momento y durante muchísimo tiempo, y en periodo democrático también, y gobernando distintos partidos también, que no se modificó. Luego, el tema está en que hacer de una norma, cambiarla con un principio retroactivo, eso va en contra de la seguridad jurídica. Y no estoy hablando de la Iglesia Católica, insisto, estoy hablando de cualquiera de nosotros. No se nos puede aplicar una norma con efectos retroactivos, a ninguno, ni personas ni instituciones. Insisto en que hoy no se podría referir a ese punto. Creo que es importante que sobrevolemos un poco y nos pongamos en un ámbito que nos permita ver las cosas con claridad. Es bien cierto que el Gobierno del Partido Popular, el 25 de marzo de 2015, aprobó el proyecto de ley de la reforma hipotecaria y del catastro, con lo cual la situación quedó resuelta. Se plantea aquí una proposición no de ley que voy a analizar para voy a intentar demostrar que los elementos jurídicos que dispone o que tiene la Junta de Andalucía son suficientes para hacer frente a esta situación. Es decir, quiero demostrar que tenemos un sistema legal que resuelve el problema. En la exposición de motivos, en las 5 primeras líneas, se habla de los bienes y de que, efectivamente, la Iglesia ha inmatriculado. Hay una relación de bienes inmatriculados desde la fecha que se estime oportuno dentro de la legalidad y que esos bienes pues, deben ser conocidos. A partir de la línea 5, lo que se plantea es una hipótesis que puede ser rebatida porque no es un texto jurídico. Es decir, aquí se dice, es bien conocido que tras las inmatriculaciones se han producido cambios profundos y tal, mientras que la otra parte dice que no. Aquí es donde entra la norma. Le corresponde a la Junta de Andalucía, aplicando la Ley de Patrimonio, aprobada por unanimidad en esta Cámara y de la que tuve el honor de ser ponente por parte del Partido Popular, la vigilancia y cualquier tipo de afectación, modificación, alteración de esos bienes. Por lo tanto, eso ya es ley en Andalucía, no es ninguna novedad. El segundo punto se concreta en el tema de la Mezquita Catedral de Córdoba. En la Comisión de Cultura ya hablamos de este tema. Se habló de 3 cuestiones. Una, la inmatriculación como tal. 2, la denominación. La denominación es mezquita, ya lo expliqué, y expliqué también que en la conciencia lingüística del hablante es donde está la realidad del habla, no en la imposición de nadie. Por el hecho de que una persona diga que se llama catedral, eso no significa nada porque en el hablante está mezquita o mezquita catedral. Pero eso es un tema que ya afortunadamente está resuelto. Y el tercer punto era el uso. El uso, aquí se ha dicho, es perfectamente compatible, usos diversos para el mismo monumento. Luego, este punto, este párrafo segundo de la proposición no de ley, es un punto muy concreto sobre un tema muy concreto que ya creo que está dilucidado. Y el último párrafo es una paráfrasis de la ley. El Grupo Podemos no me podrá negar que ese párrafo lo que hace es coger artículos de la ley que ya tenemos y los parafrasea. Está bien, no digo que esté mal, pero me está dando la razón. Ya tenemos en Andalucía una ley que permite resolver cualquier problema que en esta cuestión se plantee.
Y ahora ya entramos en los puntos concretos de la proposición. En primer lugar, en 6 meses, ¿que puede estar el listado? ¿Que lo puede pedir la Junta? Evidentemente, puede estar. Ahora, en 6 meses, que esté el informe es más difícil, porque una vez que se tenga el listado hay que estudiar, e insisto, la Junta tiene medios, están las comisiones provinciales de patrimonio, que no les quepa la menor duda que si se hubiera cometido algún desmán ya lo hubiera puesto y hubiera aplicado la norma. Es decir, por favor, cuando tengamos instrumentos, sintámonos contentos de tenerlos y orgullosos de tenerlos. Es decir, no hay nada que no esté en la ley. Señorías de Podemos, no presenta ninguna novedad esta proposición no de ley, ninguna, desde el punto de vista legal. Después, claro, si en el punto 1, a partir de la línea 2, se emplea el verbo reclamar la titularidad del dominio, significa que se va en contra de la legislación con uso retroactivo. Claro, no creo que nadie pueda aprobar esta parte yendo en contra de la ley. Dura lex, sec lex, dura ley o injusta, pero ley, en el momento en que estaba como ley. Ley era en la Edad Media las ordalias, aquello de que para demostrar que no miente, pues pon la mano en el fuego y si no te quema eres inocente. Hombre, era ley, pero ya no. Luego este punto primero, esta parte no puede ser, porque sería aplicación retroactiva. El punto segundo y tercero es, vuelvo a decirlo, paráfrasis de nuestra ley, Ley 14/2007 de 26 de noviembre, hoja 248 de 19 de diciembre de 2007. Y vayan ustedes, señores de Podemos y la Cámara. Artículo 3, artículo 8. Efectos de la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio. Efectos, y viene perfectamente definido. Artículo 14, artículo 15, artículo 16, artículo 17, sobre el derecho de tanteo y retracto. Es decir, si un bien está inmatriculado, lo inmatricule quien lo inmatricule. Quien lo inmatricule. Y esto creo que tiene que quedar muy claro, para que no se vea que solo en una dirección, en general. Hay un derecho de tanteo y retracto. El artículo 18 habla de la expropiación y en los artículos 103, 104 y 105 de la inspección patrimonial. Y el título 13, señores, el régimen sancionador. Creo que con esto, y ya termino, queda demostrado que es innecesaria esta proposición no de ley, porque no aporta nada, porque no resuelve nada y porque la legislación vigente contempla todos los casos. En consecuencia, nosotros no nos vamos a abstener, sino que vamos a votar que no. Y además, queremos defender, muchas veces que se habla, señor presidente, termino ya, muchas veces que se habla en esta Cámara de la incapacidad, de que los grupos, de que las oposiciones, pues vamos a sentirnos hoy contentos de que toda la Cámara aprobó por unanimidad una ley de patrimonio de la que nos podemos sentir orgullosos y que acoge perfectamente lo que el Grupo de Podemos aquí plantea. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garrido. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Socialista y en su nombre lo hace la señora Pérez, señora Soledad Pérez. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Sean mis primeras palabras para decir que, desde luego, esta es una cuestión especialmente compleja para cualquier jurista. Tenemos que hacer un ejercicio de rigor técnico y también es una cuestión sensible, sobre todo muy sensible para una cordobesa como la que les habla, que se siente muy implicada en un tema tan específico como el de la Mezquita Catedral, pero que no puedo abstraerme de mi título de licenciada en Derecho que tengo desde el año 88. Y voy a hacer ese ejercicio de rigor jurídico. El corazón, los sentimientos y lo que me gustaría que hubiera ocurrido en este país lo dejo para, no sé si para unas futuras reflexiones o para un futuro gobierno que a lo mejor cambia el marco jurídico nacional y podemos hablar de otra manera, de otra forma, en un nuevo contexto donde tengamos la posibilidad
de reflexionar sobre las leyes que hemos tenido en este país y si han sido las más acertadas. Desde luego, las que tenemos hoy en vigor no dan solución al problema que nos plantea el Grupo de Podemos. Ojalá mi corazón permitiera decir lo que mi estudio y mi cabeza puede hoy decir cosas diferentes. Ha habido también cosas que se me escapan, pero que sí quiero dejar claro. He escuchado aquí escapismo, diferir la responsabilidad del Gobierno andaluz. Aquí hay determinada izquierda que permanentemente dice que toda la responsabilidad de todo lo que ocurre en Andalucía es del Gobierno de Andalucía. Hombre, no. Y esto no es escapismo, esto es que ninguna administración se vaya de rosita y el Gobierno central tiene mucho que decir aquí y creemos que estamos en el momento procesal oportuno de que lo pueda decir porque estamos a punto de tener un futuro Gobierno que estaría muy bien que dijera qué piensa de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica para toda España, no 17 modelos en 17 comunidades autónomas, dependiendo cada resolución de cada Parlamento. ¿Que un ayuntamiento como el de Córdoba puede reclamar una plaza pública? Por supuesto que sí, se le ha olvidado a la señora Cortés. Ha dicho que es con el voto favorable del PSOE. No, señora Cortés. Ha sido con una alcaldesa socialista cuando se ha reclamado precisamente esa plaza pública, la titularidad para el Ayuntamiento de Córdoba. Pero es que además cuando dice el punto 1, que es efectivamente el conflictivo de los 3 puntos, porque los otros 2 puntos comparto la reflexión del portavoz del Partido Popular, estar enmarcados dentro de la ley andaluza, ley extensa, una ley además muy buena, una ley que consiguió el aplauso unánime de este Parlamento y que tenemos que darle todo el desarrollo que esa ley se merece. Pero también es cierto que el punto 1 no es solamente pedir un listado, no es solamente quien lo pide, sino que es algo más lo que plantea Podemos. Plantea reclamar la titularidad de dominio de todos los derechos reales inmatriculados en Andalucía. Y yo me pregunto, ¿que la Junta de Andalucía reclame todas las titularidades de todos los dominios, de todos los derechos reales inmatriculados? Primero, no se puede legalmente, pero todos, incluidos los de los ayuntamientos. Esa plaza pública de Córdoba de la que hemos hablado lo tendría que reclamar la Junta de Andalucía. Sí, esto no es una iniciativa para la Junta de Andalucía, entendemos que será una iniciativa para que absolutamente todas las administraciones, incluso particulares, ¿por qué no?, incluso una cofradía no puede reclamar una inmatriculación que entiende que conforme a derecho no ha debido realizar la Iglesia sobre su sede, por ejemplo, como ocurre en algunas partes. Por lo tanto, trasladar aquí al Gobierno de Andalucía absolutamente toda la competencia, toda la responsabilidad, no es cierto y no podemos dejarlo pasar. Y, por supuesto que tenemos que también decir alto y claro que las inmatriculaciones no comienzan en el año 78. Las inmatriculaciones comienzan efectivamente en la legislación de 1946, la ley y el reglamento de 1947. Por lo tanto, no son del año 78. El partido proponente, Podemos, habla permanentemente del 78, dando por hecho que es inconstitucional la norma actual. Eso es mucho dar por hecho. A mí me gustaría que lo fuera, con el corazón se lo digo, pero con la cabeza y con el título de licenciada en Derecho no le puedo decir que es inconstitucional porque eso no lo puede determinar una proposición no de ley, aunque saliera por unanimidad de este Parlamento. Incluso voy a coger las palabras de Izquierda Unida en una iniciativa que presentó en el año 2012. Izquierda Unida decía en el Congreso de los Diputados que conforme a los artículos 206 y 304 de la Ley y Reglamento Hipotecario, que son los dos teóricamente o acusados de inconstitucionalidad, decía Izquierda Unida, abro comillas, son de dudosa constitucionalidad a la luz del artículo 16.3. Puedo compartir la reflexión, dudosa constitucionalidad, pero en modo alguno tenemos que decir que es inconstitucional, puesto que no podemos garantizar ni dar esa terminología a un artículo que ha estado en vigor desde el año 96 hasta el año 2015. Y tenemos que ser, insisto, rigurosos. ¿Que ha existido la posibilidad de inmatricular desde el año 46 hasta el 2015? Sí. ¿Que ha habido, además, una modificación del reglamento hipotecario? Por eso la enmienda del Grupo Socialista hace alusión al mismo del año 98, que determina que los templos destinados al culto católico quedaran fuera del registro de la propiedad al considerarse bienes de dominio público
y los bienes de dominio público, les recuerdo, no se adquieren por posesión en el tiempo y que, lógicamente, la aplicación, la modificación mediante este Real Decreto del año 98, en combinación con el 206 y en combinación con el 304, es una tormenta perfecta para que la Iglesia viera abiertas las puertas de par en par a inmatricular absolutamente todo, cierto, pero no es menos cierto que hasta ahora no tenemos títulos suficientes para reivindicar, para poder pedir desde la Junta de Andalucía la titularidad de esos bienes. También es cierto, y también tenemos que decirlo, que en las enmiendas que hemos planteado desde el Grupo Socialista entendemos que mejoran el texto legal, en el sentido de que decimos sí a solicitar el listado al competente, que es el Gobierno de España, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Por supuesto que cualquier persona, este Parlamento, este grupo, la Junta de Andalucía, puede ir al registro de la propiedad. Cualquiera de ustedes, señorías. Es más, el Gobierno de Andalucía está yendo a los ayuntamientos reivindicando que digan qué bienes tienen o detectan que están inmatriculados en su municipio a instancias de Podemos, y lo está haciendo la Junta de Andalucía. Por lo tanto, ¿por qué no puede ir cualquier grupo político, cualquier particular? ¿Por qué limitarlo única y exclusivamente en la figura de la Junta de Andalucía? ¿Por qué el reproche permanente a la Junta de Andalucía? Coloquémoslo desde un punto de vista jurídico, y ni siquiera desde un punto de vista de buscar reproches, ni responsables ni culpables, responsables tal vez, pero sin duda no culpables, y coloquémoslo en el ámbito competencial adecuado, que es la Dirección General del Registro y del Notariado. Que la proposición no de ley de Bildu en Euskadi decidió no acudir al Estado, no hace falta explicar la diferencia entre Bildu, el Partido Socialista, Andalucía y Euskadi. Que en Euskadi salgan iniciativas donde el Gobierno de España pues ni está ni se le espera ni lo reivindican, es algo obvio que no voy a hacer ni mención siquiera por la obviedad. Pedimos también una enmienda de adición que entendemos que es muy importante, que es que una vez que se tenga el listado lo conozca la Comisión de Cultura y que sea la Comisión de Cultura quien determine las actuaciones e iniciativas en este Parlamento que se puedan hacer realmente efectivas con la ley en la mano y con los informes jurídicos que permiten el alcance de la Ley 4/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Y voy concluyendo. La postura del Partido Socialista es nítida en este sentido. Primero, que la gestión pública y transparente de los bienes inmatriculados, por ejemplo, la Mezquita Catedral de Córdoba, esté al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas y que eviten iniciativas que perjudiquen la imagen y el significado de los monumentos. Lo dice nuestra ley autonómica y hay que garantizarlo. Segundo, que el Gobierno de Andalucía, y lo han dicho distintos interlocutores, la propia presidenta de la Junta de Andalucía, la propia consejera de Cultura, han mostrado el interés por preservar para lo público edificios como la Mezquita Catedral. Pero aquí no estamos hablando, señorías, de la Mezquita Catedral, estamos hablando de todos los bienes inmatriculados en Andalucía. Y, en tercer lugar, que tengamos una información cierta y podamos conocer las opciones y las alternativas en el ámbito de nuestras competencias y en la defensa del patrimonio de la comunidad. Desde luego, si el marco estatal cambia, este grupo se felicitará por ello. Que debe ser la norma estatal, una nueva norma o un tribunal constitucional el que diga y alegue y determine la inconstitucionalidad. No nosotros aquí en una reunión de amigos donde, pues con la pasión en la mano y pocos conocimientos jurídicos, digamos que esto es inconstitucional porque fue antes de la Constitución, antes de 1978, porque por esa regla de 3 serían inconstitucionales todas las normativas que entrarán en vigor antes de ese año, y no es así. Y tampoco existen los efectos retroactivos de las normas. Tiene que concluir, señoría. Y termino, y no fue así. La modificación del año 2006 no preveía los efectos retroactivos a la norma. Por lo tanto, si el marco estatal cambia, encantados desde mi grupo y, mientras tanto, podemos seguir trabajando y este grupo será el primero en hacerlo, garantizando el marco jurídico y político que permite nuestra ley andaluza hasta llegar al máximo de nuestras competencias estatutarias. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pérez. Cierra el debate por el grupo proponente la señora Ayala y yo le rogaría a su señoría
que cuando en el transcurso de este turno manifieste su posición con respecto a las enmiendas que se han presentado. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Y de veras agradezco al resto de grupos parlamentarios el interés y las aportaciones a este debate de una cuestión que hace revolverse en sus sillas a tantos andaluces y andaluzas. Son tantísimas cosas que voy a intentar sintetizar en el poco tiempo que tengo. En primer lugar, la diputada de Izquierda Unida sacaba el tema de la inconstitucionalidad, que también ahora ha vuelto a salir por parte de la diputada socialista, y quiero dejar muy claro que ha sido una voluntad manifiesta de dejar este debate al margen de esta proposición no de ley, siendo consciente que en otros contextos esta cuestión de determinar la posible inconstitucionalidad ha sido un obstáculo para que se pudiera avanzar en este sentido. Entonces, hemos hecho un esfuerzo y un ejercicio de verdad, una voluntad de conseguir consenso, dejando a un lado estos baches para intentar avanzar en los consensos y conseguir objetivos comunes. Al grupo de Ciudadanos, les diría muchas cosas, pero el tiempo es escaso. Confunden algunos términos, también algunas cuestiones legales al respecto. Por ejemplo, lo que hizo el decreto de Aznar fue que se abrían las inmatriculaciones a bienes de dominio público. Aquí, por supuesto, no debatimos, como ustedes aludían, si la Iglesia puede no inmatricular. Es que es un poco marciano hablar en estos términos. Incluso ya lo zanjó el propio Rajoy, ¿no? Tampoco hemos querido traer, esa no era nuestra intención, esta lupa ideológica que ellos sí han sacado y que ni siquiera el Partido Popular ha querido poner en juego. Entonces, son cosas que están fuera de lugar, y algunas otras cuestiones que ahora sacaré. Al diputado del Partido Popular quisiera agradecer la rigurosidad y la elegancia de su análisis, aunque discrepemos en algunos de los puntos, ¿no? Puesto que sí que se puede reclamar la titularidad de un bien protegido como Vic, por ejemplo, ¿no? Según la Ley de Patrimonio Histórico Español del 85, que no se puede adquirir un bien por usurpación, ¿no? Entonces, sí que habría ciertas cosas que deshacer, ¿no?, de lo que se ha hecho hasta ahora. Le hubiera agradecido, de verdad, sinceramente se lo digo, que hubiera presentado enmienda a algunas cuestiones concretas, ¿no? Ya se lo he transmitido antes, como la cuestión de los 6 meses y demás, que hubiéramos podido discutir y hubiéramos estado encantados de hacerlo. Reclamar. Es que estaba intentando ver qué había puesto. Sí que eso también lo hemos dejado claro, y creo que el texto lo deja claro, que no estamos pidiendo que se reclame la titularidad a todos los bienes inmatriculados, sino solamente a aquellos que fueron indebidamente matriculados. Creo que esto también lo hemos dejado meridianamente manifiesto en el texto, y así es como no podía ser de otra manera. Respecto a lo que decía de que no es necesaria esta proposición ni de ley, ahí sí que discrepamos, sí que consideramos que es necesaria una proposición no de ley como esta, puesto que la Junta está desoyendo parte de la legislación que hay aprobada, y lo que proponemos precisamente es traer a este tema concreto y pedirle a la Junta que en este ámbito concreto ejerza su responsabilidad, ¿no? Dentro de las competencias y, por supuesto, del marco legal establecido. Nunca diríamos nada en otro sentido. Respecto a la intervención del Partido Socialista, ustedes empezaban, ¿no?, reaccionando ante esta provocación del escapismo, ¿no?, que le hacía otra diputada. Aquí lo que estamos invitándole, poniéndole en bandeja, es que demuestren que de verdad van a trabajar, no solo siempre delegando al Gobierno central, sino ejerciendo también sus competencias. Porque es que aquí estamos siempre con la trampa del marco competencial y la trampa de siempre decir el Gobierno central es quien tiene las competencias. Es cierto que los registros de propiedad pertenecen al Ministerio, pero, como la misma diputada señalaba, cualquiera puede pedirlo. Y lo que estamos pidiendo, lo que le estamos, además, invitando a la Junta de Andalucía es que Andalucía seamos ejemplo en el ámbito de las inmatriculaciones, que seamos un ejemplo proactivo y que, además de instar al Gobierno central, que también activemos los mecanismos, que los tenemos, que los tiene el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, para avanzar en este ámbito. Y puede perfectamente
pedir los registros de los listados de los bienes inmatriculados a los decanatos de los registradores de Andalucía Oriental y Occidental. Es decir, no solo el Gobierno puede hacerlo, que también y debería, por supuesto, y no estaríamos aquí si el Gobierno central, me refiero, ¿no?, si hiciera su labor, sino que también la Junta de Andalucía está perfectamente legitimada para ejercer su responsabilidad en este sentido, con el ánimo, como digo, de que Andalucía seamos ejemplo en este ámbito. Ahora mismo, País Vasco, Navarra, el propio Ayuntamiento de Córdoba son los ejemplos que siempre se citan como paradigma en el ámbito de las inmatriculaciones. Aún más estando la mezquita en Andalucía, lo que le invitamos es que Andalucía también seamos ejemplo en avanzar en este ámbito. Estoy un poco perpleja con algunas cuestiones en los intensos diálogos con el Partido Socialista, porque, por ejemplo, con la mejor voluntad de consenso, incluso lo anunciaba al principio, ¿no?, copié literal parte del texto que ellos mismos propusieron en el Gobierno central y que ahora, sin embargo, consideran problemáticos, sobre todo respecto a reclamar la titularidad de aquellos bienes que, porque queda muy claro que no es de todos en masa, sino de aquellos bienes que sí que hubieran sido adquiridos de manera indebida, y aquello que piden en el Gobierno central, pues ahora parece que les parecía un problema, por lo que de verdad, sinceramente, me he quedado un poco perpleja, porque fue con la mayor voluntad de estamos tan de acuerdo con ustedes que les tomamos, ¿no?, su iniciativa, la ampliamos con algunas cuestiones por la peculiaridad de que aquí tenemos la mezquita de Córdoba y esto nos tiene que llevar a blindar nuestro patrimonio, además para añadir, pero en principio era como un poco, bueno, estamos muy de acuerdo con ustedes, vamos todos juntos con esto, ¿no?, en voluntad de consenso. Entonces, bueno, eso me ha dejado un poco perpleja. En la cuestión de la fecha de 1978, usted da por hecho, y me refiero a la diputada del Partido Socialista, que eso lo ponemos porque declaramos férreamente la inconstitucionalidad. Yo personalmente sí que creo que son leyes anticonstitucionales, pero es que esto no lo he querido traer aquí. Y el hecho, y le pido por favor que no den por hecho algo de nuestra voluntad cuando sobre el papel no lo hemos dejado esa constancia, ¿no? En 1978 la Iglesia dejó de ser Estado. En 1978 nos dotamos de una Constitución que vela por los derechos, por la defensa de lo público, y es por eso que entendemos que tiene que ser esa fecha donde se inicie el listado de estos bienes inmatriculados, no porque queramos forzar a posicionarse a todo el mundo a favor de la inconstitucionalidad, sino porque creemos que es la fecha donde empieza el Estado de Derecho, que todavía nos rige, y por lo tanto donde los privilegios a los que ha estado sometidos la Iglesia pues no tienen cabida. Y ese era nuestro ánimo, ¿no?, con el tema de la fecha, que consideramos que es una cosa algo importante. Bueno, quiero terminar diciendo que de verdad esta PNL la hemos propuesto con la mayor voluntad de consenso posible, entendiendo que en Euskadi se ha aprobado con la participación del Partido Socialista, en el Ayuntamiento de Córdoba también, en Navarra también salió adelante y, como digo, creíamos que iba a ser un espacio para el consenso y para que Andalucía avanzara y diéramos un ejemplo y que demostrar, ¿no?, al menos en este ámbito, que los dirigentes andaluces no son la peor versión del Partido Socialista, como en tantos ámbitos parece que a veces se pone de manifiesto. Creemos firmemente en los principios democráticos más básicos y son los que nos llevan también a presentar esta PNL. Apostamos por la transparencia, pero una transparencia de verdad, sin trampas, sin privilegios, sin verdades a medias. Por eso pedimos el listado íntegro desde 1978. No tengan miedo a la transparencia, sus señorías. Apostamos también por lo público. Las administraciones públicas deben velar por el patrimonio público. Los bienes que eran de dominio público, por supuesto, tienen que volver a serlo. Plazas, casas, caminos, deben seguir siendo de toda la ciudadanía. Apostamos por la preservación exhaustiva de los valores culturales de nuestro patrimonio histórico. Y es que no podemos olvidar, cuando decía el grupo de Ciudadanos que era difícil tener un título de propiedad, etcétera, que esto la Iglesia lo ha usado para hacer un negocio inmobiliario. Ha sido una voracidad, una fiebre inmatriculadora que ahora se está desvelando y cuyos intereses eran puramente económicos, ¿no? El caso de la mezquita es paradigmático.
También decían Ciudadanos que esto no es algo que se debata en las calles. Bueno, 400.000 firmas que recogió la plataforma de la Mezquita, numerosas plataformas y manifestaciones ciudadanas en apoyo a recuperar los bienes públicos. Creo que sí es algo que se debata en la calle. Y, por último, no puedo terminar mi intervención, ya que el tiempo se me agota, si me permite el señor presidente, sin dar las gracias a José Luis Serrano. Desde la primera reunión que tuvimos aquí en el Parlamento me pidió expresamente que defendiera esta PNL aquí en pleno y, bueno, ha tenido, voy a ser breve porque es un tema que me afecta, ha tenido que ser justo ahora, justo en este pleno, cuando he podido cumplir con su deseo. Así que va por ti, José Luis. Señora Ayala, un momentito. Tranquila. Con respecto a las enmiendas, no me ha dicho su posición. Quiero pedirle a la diputada socialista, porque al final no he entendido bien, si la transaccional que habíamos trabajado la van a aceptar. Bueno, hemos estado trabajando duro, pero si no aceptan la transaccional que nos ha llevado todo el día a conseguir, entonces voy a rechazar todas las enmiendas. Gracias, señora Ayala. Bien, señorías, pasamos a la segunda proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía sobre las medidas de regeneración, gestión y control de fondos públicos.